Estudiante del Centro de Estudios Preuniversitario de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, curso de Química. Hoy estaremos tratando el siguiente tema, reacciones químicas, que vendría a ser el tercer tema del segundo libro que ustedes han adquirido en el Centro de Estudios Preuniversitario, a cargo de los docentes de Química Jorge Antonio Suárez Rumiche y Óscar Antonio Ruiz Taricuarima. Dando una definición de reacciones químicas, es el proceso donde una, dos o más sustancias químicas sufren cambios en su estructura interna, es decir, que hay ruptura de los enlaces en las sustancias iniciales, llamados reactivos o reactantes, y que a partir de ellos se forman nuevos enlaces para generar nuevas sustancias. A estas nuevas sustancias se le denominan productos de la reacción química. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes ven ahí una reacción química donde un gas, el gas metano, arde, o sea, se combustiona en presencia de átomos de oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. Entonces, la reacción química se propone a través de una ecuación química, ¿okay? Donde tenemos una molécula de metano, necesita dos moléculas de oxígeno para convertirse en productos de dióxido de carbono, una molécula más dos moléculas de agua. A los componentes que entran en la reacción se le denomina reactivos y a los obtenidos se le denomina productos, ¿no? Para determinar que ha habido una reacción química necesitamos evidencias, y estas evidencias van a ocurrir en el proceso de la reacción química, ¿no? Cuando al final de la reacción química ha habido algún tipo de cambio químico o físico que es percibido por nuestros sentidos, por ejemplo, tales como desprendimiento de un gas, ¿no? Cuando reacciona el cobre con ácido nítrico concentrado, el cobre metálico, esta va a reaccionar de tal manera que desprende una cantidad de hidrógeno molecular. Producto se forma una sal que se llama nitrato de cobre. Este desprendimiento de este gas se llama hidrógeno molecular. Formación de un precipitado. El precipitado es un sólido insoluble en el agua que se separa en la solución. La formación de un precipitado que es un soluble representa una evidencia, ¿no? Por ejemplo, el nitrato plumboso reacciona con el yoduro de sodio para dar nitrato de sodio más un precipitado de color amarillo que se llama yoduro de sodio. Otra evidencia es la liberación de energía y luz. La descomposición, por ejemplo, del clorato de potasio genera liberación de energía, ¿no? Cada vez que se descompone a una determinada temperatura el clorato de potasio, se va a formar cloruro de potasio más oxígeno molecular más una cantidad de energía. La liberación de energía y luz representa una evidencia de una reacción química. Otra evidencia vendría a ser el cambio de color, ¿no? En las reacciones químicas ocurre el cambio de color, ¿no? La reacción al inicio tiene una de las especies tiene un determinado color, luego a medida que va reaccionando se van produciendo nuevas sustancias y estas van cambiando de color, ¿ok? Y por ejemplo, en el caso de la reacción del etanol, cuando se le agrega dicromato de potasio que es de color naranja, inmediatamente el alcohol, el etanol, en este caso, se oxida hasta ácido acético para producir sulfato crómico de color verde, ¿no? Más sulfato de potasio y agua, ¿no? Pero hay un cambio de color de naranja a color verde oscuro, ¿no? Eso representa entonces una evidencia de un cambio químico o de una reacción química. ¿Qué es una ecuación química? La ecuación química es la representación escrita y abreviada de una reacción química. Es decir, cuando a mí me plantean una reacción química en el laboratorio, yo tengo que escribirla, ¿no? Empleando todas las fórmulas de las sustancias químicas, ¿no? Las sustancias compuestas que intervienen, ¿no? Por ejemplo, cuando se descompone el clorato de potasio, ¿okay? Va a producir cloruro de potasio que queda en el tubo, pero se libera un gas, ¿no? Esa liberación de un gas vendría a ser oxígeno molecular, ¿no? Finalmente, la producción de oxígeno molecular lo atrapo en una botella con esta experiencia que ustedes ven aquí en esta imagen, ¿no? Pero la ecuación vendría a ser, tengo clorato de potasio, se forma cloruro de potasio y oxígeno molecular. Entonces, toda esta simbología que ustedes ven representa una ecuación química en forma literal.
¿no? Donde este triangulito significa que le hemos proporcionado energía a través del mechero, se produce un sólido que es el cloruro de potasio, más la liberación de un gas, la flechita que indica hacia arriba significa que se trata de un gas, se libera oxígeno molecular, ¿no? Y eso finalmente tenemos que los iniciales son los reactantes y los finales son los productos. Y finalmente no se olviden que las ecuaciones tienen que estar ajustadas o igualadas o balanceadas, ¿no? Entonces tenemos que balancear equivalentemente de tal manera que la interpretación sería: cada vez que se descompone 2 moléculas de clorato de potasio, se van a producir 2 moléculas de cloruro de potasio más 3 moléculas de oxígeno molecular, ¿no? Bien, una ecuación química es la representación escrita y abreviada de una reacción química, ¿no? Otro ejemplo, la combustión del etanol, por ejemplo. Cada vez que quemo una molécula de etanol, necesito 3 moléculas de oxígeno, ¿no? En la parte balanceada se expresa de esa manera y va a producir 2 moléculas de CO2 más 3 moléculas de agua, ¿no? Y cuando balanceamos, encontramos que el balance, en otras palabras, representa la igualdad de la cantidad de átomos tanto de los reactivos como de los productos. Tiene que haber una relación de igualdad para finalmente expresar literalmente de la siguiente forma: cada vez que se descompone o se combustiona una molécula de etanol, necesito 3 moléculas de oxígeno molecular y va a producir 2 moléculas de dióxido de carbono más 3 moléculas de agua, ¿no? Esa es la interpretación de una reacción química a través de una ecuación química, ¿no? Bien, clasificación de las reacciones. Una ecuación química es la representación escrita y abreviada de una reacción química, ¿no es cierto? Y estas se pueden clasificar de acuerdo a sus características de esto, ¿no? Por ejemplo, reacciones de adición o combinación o síntesis, ¿no? Así se le llama. Es aquella reacción química donde 2 o más sustancias se combinen para formar un solo producto, uno solo, ¿ok? Eso se llama adición, combinación o síntesis. 2. Reacciones de descomposición. Es aquella reacción donde un solo reactivo se descompone en uno o más productos, ¿no? En este caso, 2 productos, ¿no? Entonces, la descomposición del carbonato de calcio me va a permitir obtener óxido de calcio más dióxido de carbono, ¿ok? Son reacciones de descomposición. 3. Reacciones de desplazamiento simple. Es aquella reacción donde un elemento químico, ¿ok? Un elemento químico sustituye a otro elemento de un compuesto, de una sustancia compuesta. En este caso, el hierro va a sustituir al hidrógeno para formar, a partir del hierro y ácido sulfúrico, voy a formar sulfato ferroso más hidrógeno molecular, ¿no? Y en esto de entender que voy a tener un producto final con una sustancia simple, que es en este caso hidrógeno molecular. Esa es una reacción de desplazamiento simple. Reacción de doble desplazamiento o metátesis es aquella reacción química donde 2 elementos que se encuentran en compuestos diferentes intercambian sus posiciones, formando 2 nuevos compuestos. Es decir, el potasio reemplaza a la plata para formar nitrato de potasio y la plata reemplaza al potasio para formar cloruro de plata, ¿no? O sea, es un intercambio de 2 elementos, ¿no? Reacciones reversibles. Es aquella reacción donde ocurre en ambos sentidos. Cuando yo tengo una reacción y observo esta flecha que está en doble sentido, me indica que es una reacción reversible. Es decir, el CO2 más agua formará el ácido carbónico, pero el ácido carbónico a la vez se puede descomponer para formar agua y dióxido de carbono, ¿no? Eso es una reacción de doble sentido. Reacciones irreversibles. Es aquella reacción donde ocurre en un solo sentido. O sea, tengo carbonato de calcio más 2 moléculas de ácido clorhídrico, voy a formar el ácido carbónico más cloruro de calcio. Estas ya no reaccionan para generar estas iniciales, porque es irreversible. Reacciones exotérmicas. Es aquella reacción que libera energía calorífica, ¿no? Es decir, los reactivos van a reaccionar para producir este producto más una cantidad de energía. La energía está, en otras palabras, al lado derecho, ¿no? Entonces, eso es una reacción exotérmica. Pero una reacción endotérmica es la que necesita una cantidad de energía para reaccionar, es decir, absorbe energía.
conforme se va llevando a cabo, va absorbiendo energía de algún medio, ¿ok? De tal manera que el óxido de aluminio reacciona con 2 moles de hierro para producir 2 moles de aluminio más óxido férrico, ¿no? Pero necesita una cantidad de energía de 203 kilocalorías por cada mol para que esta reaccione. Reacciones de precipitación. Es esa reacción química donde se observa la formación de un precipitado, ¿no? Es una reacción química donde se va a formar sólidos. Y por ejemplo, cada vez que haga reaccionar nitrato de plata en solución con una solución de cloruro de sodio, al reaccionar se forma cloruro de plata, que son sólidos, que representa un precipitado, ¿no? Precipita en el fondo del recipiente donde llevo a cabo la reacción y el nitrato de sodio queda en solución. Y puedo separar fácilmente el precipitado de la solución y eso representa una reacción de precipitación. Balance de ecuaciones. Los balances de ecuaciones son aquellos procesos que consisten en igualar el número de átomos de cada elemento químico en ambos lados de la ecuación. Es decir, sirve para cumplir la ley fundamental de las reacciones químicas, que es la ley de la conservación de la masa. Es decir, todo lo que combino en términos de gramos debe salir como productos la misma cantidad en términos de gramos, ¿no? Esa es la ley de la conservación de la masa, ¿no? Bien, de Lavasseur, de Antonio Lavasseur. Por ejemplo, si yo tengo una agua y lo quiero descomponer a través de un proceso de electrólisis, voy a producir moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno, ¿ok? Entonces, cada vez que tengo que equiparar la cantidad de átomos, al final balanceo y la cantidad de átomos están equivalentes tanto de la izquierda como de la derecha. Digo entonces ahora, cada vez que hago descomponer 2 moléculas de agua, se van a producir 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. A eso se le llama balance, ¿no? Balanceo, equiparar, ¿no? Igualar en ambos extremos de una ecuación química, ¿no? Y ahí tenemos la representación a través de gráficos, ¿no? 2 moléculas de agua producen 2 moléculas de hidrógeno molecular más una molécula de oxígeno. Bien, los métodos para balancear una ecuación química va desde lo más simple hasta lo más, no que digamos complicado, sino manejar muy bien los números de oxidación de cada uno de los elementos químicos, que es una de las técnicas que vamos a explicar más adelante. El método más simple es el método por tanteo, que es por simple inspección, o sea, a la vista, como se dice, ¿no? Voy equiparando, pero para eso yo tengo que utilizar algunas prioridades de los elementos químicos, ¿no? Para balancear, primero en el método del tanteo, balanceo primero el metal, ese es el orden. Luego le sigue el no metal, luego balanceo los hidrógenos, ¿ok? Y al final el oxígeno, ¿no? De tal manera que voy equiparando la cantidad de átomos tanto de los reactivos como de los productos. Por ejemplo, tenemos el siguiente. Tengo el ácido fosfórico, reacciona con el cobre para obtener fosfato cúprico más hidrógeno molecular, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que balancear es el cobre, ¿no? Yo tengo aquí la solución, tengo la ecuación y digo, en uno de los extremos, en el lado derecho, tengo 3 cobres, ¿no? Porque de acuerdo a la orden de prioridad, primero debo balancear el metal, ¿no? Entonces tengo acá 3 cobres. Por lo tanto, le tengo que asignar al cobre del lado izquierdo 3. Y los cobres ya están balanceados. Ahora me doy cuenta que acá tengo fósforo 2, ¿no? Porque 2 fósforos, ¿ok? Por lo tanto, tengo que balancear el fósforo. Pero acá también tengo 2, balanceo finalmente el fósforo y luego al final el hidrógeno, ¿no? El fósforo tengo 2, más 3 por 2, 6 hidrógenos, acá también 2 por 3, tengo 2 por 4 oxígeno y 2 por 4 oxígeno y la ecuación está balanceada, ¿no? En el siguiente ejercicio tengo el C6H6, el benceno. Cada vez que se combustiona el benceno en una combustión completa, voy a producir dióxido de carbono más molécula de agua, ¿no? Y me piden balancear. Bueno, primero balanceo el carbono, ¿no? Me doy cuenta que el carbono, acá hay 6 y acá hay 1. Por lo tanto, le asigno el valor 6. Luego balanceo el hidrógeno, porque acá tengo 6 hidrógenos. 3 por 2, 6. Pero ahí tengo ¿cuántos oxígenos en este lado? 6 por 2, 12. Más 3 por 1, 3. Tengo 15. 15. Pero 15 es un número
impar. Bueno, le puedo poner 15 medios, ¿no? 15 medios por 2 queda 15. Pero es preferentemente utilizar números enteros. Por lo tanto, a toda la ecuación lo multiplico por 2. Al multiplicarlo por 2 queda entonces 2 moléculas de benceno más 15 moléculas de oxígeno O2 más 12 moléculas de CO2 más 6 moléculas de agua. Se duplica para eliminar el denominador de esta fracción, ¿okay?, del coeficiente del oxígeno molecular. Y así ya tengo valores enteros, ¿no? Eso se llama método por tanteo simple inspección. Ahora, el segundo método es el método por los coeficientes indeterminados, también llamado el método algebraico, ¿no? ¿En qué consiste este método? Bueno, el método es válido para cualquier reacción. Por complicada que parezca, se basa en la construcción de ecuaciones con letras simbólicas, ¿okay?, a los coeficientes que queremos encontrar. Lo curioso es que a uno de los coeficientes tenemos que darle un valor. Eso lo decidimos al final proceso. Y bueno, si es que al final me salen fracciones, obligatoriamente hay que quitar el denominador multiplicando por el máximo, un valor por el equivalente al máximo de los denominadores. Si después de esto los coeficientes son divisibles por un mismo número, hay que simplificar, ¿no? Pero eso no siempre ocurre, ¿no? Bien, veamos un ejemplo. Vamos a intentar ajustar esta reacción. Ejemplo. Tenemos aquí cobre más ácido nítrico, nitrato cúprico, ¿no es cierto?, más monóxido de nitrógeno, más agua, ¿no? Bien. Al balancear tenemos que asignarles letras, ¿no? Como dicen, ¿no? Asignamos una letra minúscula, que normalmente siempre se usan las primeras letras del abecedario. A, B, C, D, E, F, ¿no? Los primeros. Entonces, lo hacemos. Tenemos aquí A, B, C, D y E, ¿no? Bien. Una vez que asignamos estas letras, nosotros vamos a formar ecuaciones balanceando cada uno de los elementos químicos. Por ejemplo, el cobre, ¿no? Construimos las ecuaciones, ¿ok? Y tenemos el cobre, ¿no? Una vez que tenemos el cobre, decimos cobre, acá hay 1A y acá solamente hay cobre. Tengo un solo cobre porque este 2 está afectando al NO3, no al cobre. Por lo tanto, decimos A es igual a C. ¿Ok? Muy bien. Luego nos vamos a balancear el hidrógeno. Y tenemos acá hidrógeno y acá también hidrógeno. Por lo tanto, B, este hidrógeno sí está afectado por un subíndice que es 2. Entonces, B es igual a 2C, ¿no? Multiplicamos por 2C. Luego balanceamos el nitrógeno. El nitrógeno solamente acá hay uno, pero acá sí este nitrógeno está afectado por este 2. Entonces tenemos, y acá hay otro nitrógeno, ¿no? Otro. Entonces balanceamos el nitrógeno y tenemos B es igual a 2C más D, porque acá hay otro nitrógeno. Y al final queda el oxígeno. Y acá tengo 3B, ¿no? 3B es igual, acá 2 por 3, 6, 6C, más D, más C, ¿no? Porque acá hay un oxígeno y acá hay uno también, ¿no? Finalmente tenemos esas tres ecuaciones. De esas tres escogemos una de ellas para asignarle un valor mínimo. El valor mínimo entero positivo es 1, ¿no? Entonces decimos el tercer paso decisivo. Tras observar detenidamente las ecuaciones, tenemos que decidir qué coeficiente vamos a dar, ¿no? Que es un valor numérico. El valor debe ser el más bajo posible, ¿no? 1, 2, 3 sería 1 en este caso. Y se le adjudicaremos aquel coeficiente que nos permita avanzar fácilmente para poder encontrar los demás valores de los coeficientes, ¿no? Bien, en este caso es preferentemente asignar a E, ¿no? Yo le asigno E vale 1 y si B vale 1, entonces puedo encontrar B, ¿no? B es igual a 2E y si E vale 1, 2 por 1, B vale 2. Muy bien, tengo B vale 2. Bien, cogiendo la última ecuación, 3B es igual a 6D más D, yo puedo establecer que B, ¿no? En la tercera ecuación yo tengo que B es igual a 2C más D. Entonces yo puedo reemplazar aquí, en lugar de B, le pongo 2C más D. Y lo reemplazo, miren. En lugar de B, 2C más D. Multiplico y voy a tener 3 por 2, 6C más 3D. Es igual a 6D más D más C. Entonces, como yo tengo 3 por 2,
C, tengo 6D. Con este 6D se anulan y me queda 3D. Y este D que está acá pasa a restar y me queda 2D. 2D es igual a E, ¿no? Me tengo entonces, de nuevo explicando, 3 por 2, 6C, con este C se anula. Y 3D, tengo 3D y este D que está en el lado derecho pasa a restar y me queda 2D. 2D es igual al que queda solo, que es E, ¿no? Pero yo sé cuánto vale E, ¿no? E vale 1. Entonces E vale 1, por lo tanto 2 pasa a dividir y D vale 1 medio. Bien, una vez que sé D, con esta ecuación B es igual a 2C más D, puedo encontrar C, ¿no? B es igual a 2C, reemplazando B vale 2 y D vale 1 medio, ¿no? Y tengo ahí 2 es igual a 12 más 1 medio. 1 medio pasa a restar a 2 y me queda 3 medios. Y 2 pasa a multiplicar al 2 del denominador de 3 medios y finalmente C me vale 3 cuartos, ¿no? Pero como yo sé que C es 3 cuartos y yo sé en la primera ecuación que A es igual a C, entonces A también vale 3 cuartos. Bien, lo voy a ordenar ahora mis 4 letras, ¿no? Que son los coeficientes. A vale 3 cuartos, B vale 2, C vale 3 cuartos, D vale 1 medio y E vale 1, ¿no? En este caso 5 valores, ¿no? 5 valores, perdón. No son 4, sino 5. Pero me doy cuenta que el máximo denominador es 4, ¿no? Entonces lo multiplico a todo por 4. Al multiplicarlo por 4 me va a quedar A vale 3, B vale 8, C vale 3 y D vale 2, E vale 4. Y voy a reemplazar en la ecuación donde estaban asignadas esas letras, de tal manera que queda 3 cobre más 8 ácido nítrico más 3 nitrato cúprico más 2 monóxido de nitrógeno más 4 moléculas de agua, ¿no? Finalmente la ecuación queda balanceada, ¿no? Este es el método algebraico o método por coeficientes indeterminados, ¿ok? Las ecuaciones redox, que es otra técnica que se utiliza a través de la transferencia de electrones, es decir, aprovechamos que algunos átomos transfieren electrones, algunos pierden, otros ganan, otros pierden, otros ceden y otros aceptan, también se puede decir, ¿no? Entonces, aquí ocurren dos procesos. Oxidación es el proceso con el cual una especie química pierde electrones, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el magnesio pasa de un magnesio 0 a un magnesio más 2 y su estado de oxidación de 0 pasa a más 2. Significa que su estado de oxidación está aumentando. Si aumenta, está perdiendo 2 electrones, ¿ok? Al perder 2 electrones, se dice que el magnesio se oxida ya que pierde electrones, en este caso 2. El otro proceso se llama reducción. Es el proceso en el que alguna especie química gana electrones. Entonces el azufre pasa de 0 a menos 2, o sea, está disminuyendo. Al disminuir su estado de oxidación o su número de oxidación, está ganando 2 electrones. Entonces el azufre se reduce, dice, ya que gana electrones. De hecho que el nombre de redox proviene Re de reducción, Re de reducción y OX oxidación. Bien, aquel donde ocurre la oxidación, en ese caso el magnesio, se le denomina agente reductor, aquel que cede electrones, o sea que pierde electrones, o aquel que se oxida, ¿no? En este caso el magnesio se oxida, se le llama agente reductor. Y se le denomina agente reductor porque es el que por él hay otra especie que se va a reducir o que se reduce, ¿ok? Y al agente oxidante, en este caso el azufre, es aquel que gana electrones o que se va a reducir o que se reduce, ¿ok? De ahí viene el concepto de agente oxidante, ¿ok? Majante, ¿ok? Aquel que es reductor, ¿no? El manjante es aquel, significa electrones, y el reductor es un perdedor de electrones, ¿no? El reductor es el que pierde y el manjante es el que gana. Bien, vamos a las ecuaciones redox. Por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí. ¿Quién se oxida y quién se reduce? Y me dan la ecuación, ¿no? Me dan esa ecuación. Bueno, lo primero que tengo que hacer es
determinar todos los posibles estados o número de oxidaciones de cada uno de los elementos de esa reacción. Para eso tengo que aplicar el concepto de las reglas que les expliqué en las funciones químicas inorgánicas, ¿no? Por ejemplo, en todas las sustancias el estado de oxidación del hidrógeno es +1, excepto cuando forma hidruros metálicos, ¿no? Pero en este caso, este es un hidruro no metálico, por lo tanto, aquí está trabajando con +1. Y en los ácidos, el hidrógeno también trabaja con +1. Y el oxígeno, en todas las sustancias, trabajan con -2. ¿Ok? Con -2. Acá, -2, -2, -2. ¿Ok? Su número de oxidación del oxígeno es -2. Bien. Con eso podemos determinar los estados de oxidación de los demás elementos en esta ecuación química. ¿Ok? Pero no se olviden que hay una regla muy importante, que la sumatoria de los estados de oxidación de un compuesto químico siempre tiene que ser 0. Por ejemplo, tenemos la ecuación y tengo del oxígeno, del potasio, porque pertenece al grupo 1A, es un elemento alcalino, tiene +1. Y aquí el oxígeno tiene -2. ¿Ok? Pero al multiplicar 2 por +1, +2. ¿Ok? Y al multiplicar 7 por -2, -14. ¿no? Entonces, ¿cuál será su estado de oxidación del cromo? De tal manera que multiplicado por 2 me dé 12, porque 12 más 2 menos 14 me sale 0. Entonces 6, ¿no? Entonces aquí el cromo está trabajando con 6. En el caso del bromuro de hidrógeno, por ejemplo, o ácido bromídrico, ahí el hidrógeno trabaja con +1 y el bromo trabaja con -1 porque la suma tiene que salir 0. Aquí en el ácido sulfúrico, aquí trabaja con +1 el hidrógeno, pero multiplicado por 2 tengo +2. Y aquí el oxígeno trabaja con -2 y multiplicado por 4 tengo -8. ¿No es cierto? De tal manera que el azufre está trabajando con +6. ¿Ok? Digo, 4 por -2, -8. +6, +2. 2 por +1, +2. +2 menos 2, 0. Aquí el oxígeno trabaja con -2. De tal manera que multiplicado por 2 me dé -4. Entonces el cromo debe trabajar con +4. Y aquí el bromo, cuando es elemento químico puro, su estado de oxidación es 0, porque no tiene carga, ¿no? Y el sulfato, bueno, el oxígeno trabaja, el potasio trabaja con +1, como ya sabemos, por 2 más 2, el oxígeno -2, por 4 -8, tengo +2, -8, -6, el azufre tiene que trabajar con +6 para que eso se vuelva a 0. Y bueno, en el caso del oxígeno -2 y el hidrógeno +1 por 2 más 2 con -2, 0, ¿no? Entonces me doy cuenta que el bromo de -1 a 0 está aumentando su estado de oxidación. Mientras que ahí ocurre la oxidación porque aumenta, mientras que el cromo disminuye de +6 a +4, disminuye su estado de oxidación. Ya al disminuir, ahí hay una reducción. Por lo tanto, el cromo disminuye su oxidación ya que pasa de +2 a +4, gana 2 electrones. Entonces el cromo se reduce. Mientras que el bromo aumenta su número de oxidación ya que pasa de -1 a 0. Gana un electrón, entonces el bromo se oxida, ¿no? Y eso vendría a ser ya la explicación de quién se oxida y quién se reduce, ¿no? Bien, en la siguiente ecuación tenemos, determine el agente reductor y el agente oxidante. Para ello tenemos que determinar los números de oxidación, aplicando la misma regla. Potasio +1, el oxígeno -2 multiplicado por 4 me da -8, con +1, -7, +7, 0, ¿no? Y así voy encontrando los estados de oxidación de todos estos elementos que ustedes ven aquí, ¿no? Aquí el azufre trabaja con +6, acá también con +6, acá con +6, el hierro +3. Observen, ¿no? Y el manganeso que aquí está trabajando con +7 pasa a +2. ¿Qué significa? Está disminuyendo su estado de oxidación, por lo tanto de reducción. Mientras el hierro pasa de +2 a +3, está aumentando su número de oxidación. Por lo tanto, a eso se le llama oxidación. ¿Ok? Entonces, el manganeso de +7 a +2 está ganando 5 electrones y el hierro de +2 a +3 está perdiendo un electrón. ¿Ok? Bien. El manganeso se reduce ya que pasa de +7 a +2, gana 5 electrones, disminuye su número de oxidación. Y el hierro se oxida ya que pasa
de más 2 a más 3 pierde un electrón, ¿no? Pero no se olviden que el sulfato férrico, donde el hierro se oxida, a ese se le llama agente reductor. Y donde ocurre la reducción, que es el permanganato de potasio, es el agente oxidante, ¿no? Y ahí damos por concluido esta explicación de este ejercicio 2. Veamos un ejercicio de balance, ¿no? Ya completo, un ajuste de balanceo por el método Redo, ¿no? Bien, aprovechando estas ecuaciones que hay pérdidas o ganancias de electrones, se pueden ajustar muy bien estas ecuaciones químicas Redo, ¿no? Que en algunos casos le llaman ajuste por el método Redos o ajuste de ecuaciones Redos o reacciones Redo, ¿no? Por ejemplo, me piden ajustar la siguiente reacción. Permanganato de potasio con ácido clorhídrico va a producir cloruro de potasio más dicloro de manganeso, ¿ok? Agua más cloro. Y me piden balancear, equiparar, ¿no? La cantidad de átomos tanto de los reactivos como de los productos. Bueno, tengo la siguiente solución, tengo la ecuación. La técnica es determinar los estados de oxidación para saber qué elemento aumentó su estado de oxidación y qué elemento disminuyó su estado de oxidación. Para saber que aquel que aumenta se reduce y aquel que disminuye se oxida, ¿no? Bueno, yo tengo aquí que el potasio trabaja siempre con más 1, no se olviden, el oxígeno con menos 2, pero que multiplicado por 4 me da menos 8. Y tengo más 1, más 7 y menos 8, 0. No se olviden, ¿ya? Entonces el manganeso aquí está trabajando con más 7. Muy bien. Aquí el cloro, el hidrógeno trabaja con más 1 y el cloro con menos 1. Bueno, el potasio con más 1 y menos 1, no hay problema ahí. Y aquí el cloro trabaja con menos 1. De tal manera que multiplicado por 2 me dé menos 2, ¿no? 2 por menos 1, menos 2, y ahí el manganeso trabaja con más 2. De tal manera que 2 multiplicado por menos 1 es menos 2, con más 2 me dé 0. Y aquí el agua, bueno, sabemos que el oxígeno menos 2 y más 1, ahí no ocurre nada. Y el cloro, cuando está como molécula sola, ¿ok? Su estado de oxidación es 0. Bien, entonces tenemos ahí que el manganeso pasa de más 7 a más 2, reducción. Y que el cloro pasa de menos 1 a 0, oxidación. Separo a ambos en semi-reacciones, ¿no? Digo, oxidación, el cloro de menos 1 a 0, ¿no? Pero no se olviden que acá tengo cloro menos 1 y acá tengo cloros 2, ¿ok? Y el manganeso de 7 a manganeso más 2. Esas se llaman semi-reacciones. Pero yo tengo acá de menos 1 a 0, pero acá tengo 2 cloros. Y hago un balance de la semi-reacción. Lo multiplico al primer cloro menos 1 por 2, de tal manera que ya de menos 1 a 0 ya no pierde un electrón, porque lo estoy multiplicando por 2, ahora pierde 2 electrones. El manganeso no hay problema, de 5 a 2 está ganando 5 electrones. Bueno, lo que te tiene que hacer aquí es equiparar la cantidad de electrones. Por lo tanto, al primero lo multiplico por 5, ¿no es cierto? Y al segundo lo multiplico por 2, ¿ok? Porque 5 y 2 son números primos, ¿ok? Multiplico. De tal manera que al multiplicar voy a tener lo siguiente, ¿no? 5 por 2, 10, acá 10, 5 por menos 2, menos 10, y 5 por 1, 5. Acá 2 multiplico por 2, 2 por 5 positivo, 10 positivo, y al manganeso más 2, 2. Bueno, hago el balance, elimino los electrones perdidos y ganados, que ya están balanceados, y tengo esta semi-reacción. ¿Ok? Bien, una vez que tengo estas reacciones, semi-reacciones, yo voy a reemplazar estos coeficientes en los elementos que corresponden de cada uno de ellos. Entonces tengo la semi-reacción y voy a reemplazar. Aquí está el más 7 en el permanganato de potasio, ahí será 2. En el cloro 10, en el manganeso 2 y en el último 5, ¿no? Una vez que tengo balanceado. Pero todavía sigue desbalanceado porque si ustedes ven acá tengo 10 hidrógenos y acá tengo 2. Tengo acá 2 potasios y acá tengo 1. ¿Ok? Tengo que ajustar. Entonces, al ajustar significa otra vez, ¿no? Tengo los coeficientes normales, pero me doy cuenta que voy a ajustar primero el potasio, ¿no? Primero el metal. Y como acá tengo 2 potasios, lo ajusto y tengo 2 ahí. ¿Ok? Por eso le he puesto de color verde, 2 potasios. Y me doy cuenta que el cloro, tengo acá
2 por 2, 4, más 2 cloros, ¿está bien? 6, 5 por 2, en total tengo 16 cloros. Y acá tengo 1. Inicialmente me había salido 10, pero tengo que reajustar a este 10. De tal manera de que le agrego 16. Bueno, ya tengo ajustado el manganeso, tengo ajustado el potasio y tengo también balanceado los cloros. Pero me falta balancear los hidrógenos. Acá tengo 16 hidrógenos, acá tengo 2. Por lo tanto, lo multiplico por 8. Y tengo 8 por 2, 16 y los hidrógenos están balanceados. Voy a comprobar ahora el oxígeno. Acá tengo 8 por un oxígeno, tengo 8, y acá 2 por 4, 8. Y la ecuación está balanceada. ¿Ok? Finalmente yo puedo responder las preguntas que me pueden solicitar. Por ejemplo, me pueden decir, determine la sumatoria de los reactivos, de los coeficientes de los reactivos. 16 más 2, tengo 18. Me piden hallar el coeficiente de la molécula agua, 8. Depende de las preguntas, ¿no? Este caso vendría a ser el agente oxidante del permanganato. Me piden, determine el coeficiente del agente oxidante, 2. El coeficiente del agente reductor, 16. ¿No? Me pueden pedir preguntas de ese tipo en un ejercicio tipo de balanceo de estas ecuaciones redox. Bueno, al agente oxidante y el agente reductor, finalmente. Bien, les agradezco infinitamente por haberme escuchado esta clase. Espero que les guste y nos vemos en la clase de la explicación de los ejercicios del tema de reacciones químicas.